Hola. Hoy nos metemos de lleno en el mundo del audio portátil, de alta fidelidad. Hola. Un mundo súper interesante, la verdad. Sí, y tenemos un nuevo aparato sobre la mesa que está dando de qué hablar. El Shanling M3 Plus. El M3 Plus, exacto. Vamos a revisar un poco todo, ¿no? Los anuncios, las specs, lo que dice la gente en foros, para cachar bien qué ofrece. Esa es la idea. Ver qué trae de nuevo este DAB, este reproductor, compararlo un poco y entender qué significa para los que buscan buen sonido, pues, fuera de casa. Ir un poco más allá de la ficha técnica, digamos. Justo eso, ver lo esencial. Perfecto. Pues arranquemos. El M3 Plus, se presenta como gama media. Precio, unos $469, aunque eso siempre varía. Claro. Pero parece que quiere dar un salto en rendimiento respecto a los anteriores, el M3X y el M3 Ultra. Salió a principios de mayo de 2025. Sí, y lo primero que llama la atención, yo diría, es el diseño. Lo renovaron. ¿Cómo es ahora? Pues dejaron las líneas más rectas y ahora es más curvo, como más ergonómico. Cuerpo de aluminio, eso sí. Ah, bien. ¿Y la pantalla? También cambia. Más grande, 4.7 pulgadas, es una Sharp con resolución 1280 x 720. 720p. Ahí ya he visto algo de ruido, ¿no? Sí, es uno de los primeros puntos que salta en las comparaciones. ¿Con cuál lo comparan? Sobre todo con el iVaso DX180, que anda por un precio parecido. El iVaso trae 1080p. Claro. Y más almacenamiento, creo, ¿no? Exacto. El DX180 parte con 128 GB y este M3 Plus con 64 GB. Aunque, bueno, algunos dicen que la pantalla 720p del Shanling podría ayudarle con la batería. Tiene sentido. Es la clásica compensación. Menos pantalla, quizá más autonomía. Es una posibilidad, sí. Una decisión de diseño. Bueno, pero vayamos a lo que suele ser el fuerte de Shanling, el sonido. ¿Qué lleva dentro este M3 Plus? Aquí es donde... Shanling suele apretar. Metieron una configuración Quad DAC. Quad DAC, o sea, 4 chips. 4 chips Cirrus Logic CS43198. En teoría, esto puede ayudar a bajar el ruido de fondo, mejorar separación, esos detalles que buscan los audiófilos. Entiendo. ¿Y la amplificación? Doble amplificador SGM8262. Y todo esto, me imagino, se traduce en potencia de salida. He leído cifras altas. Correcto, bastante altas. Prometen hasta 800 miliwatts por la salida balanceada de 4.4 milímetros. 800 miliwatts, eso es bastante, ¿eh? Mueve auriculares exigentes, seguro. Sí, la salida balanceada de 4.4 milímetros suele dar más jugo y potencialmente menos ruido que la normal de 3.5 milímetros. Es una cifra potente para mover casi cualquier cosa. ¿Y formatos? Alta resolución. Sin problema. PCM hasta 3276 y DSD 512 nativo. Lo esperado en esta gama, la verdad. Ok, cambiemos de tercio. Sistema operativo y rendimiento general. Aquí parece que Shanling escuchó las críticas, ¿no? Totalmente. Este M3 Plus viene con Android 13 abierto. Y esto es importante. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes? Pues modelos como el M3 Ultra se quedaron en Android 10 y hubo muchas quejas, En foros la gente se quejaba de que iba lento, de falta de actualizaciones, problemas con apps de streaming. Ah, claro. Eso frustra. Sí. De hecho, leía varios usuarios que se pasaron a Fio buscando un Android más pulido, digamos, y mejor Bluetooth, aunque les gustara el sonido por cable de Shanling. Entiendo. Entonces, Android 13 busca solucionar eso. Esa es la apuesta, una experiencia de usuario más moderna y fluida. ¿Y qué procesador mueve ese Android 13? Un Snapdragon 665, con 4 GB de RAM y los 64 GB de almacenamiento que comentamos, ampliables por microSD, claro. Snapdragon 665. Ahí hay otro punto de debate, ¿verdad? Sí, algunos se preguntan si un chip que ya tiene su tiempo es suficiente para un DAP de casi $500 en 2025. ¿Y es suficiente o no? A ver, para reproducir música que tengas guardada, seguramente sí. Pero quizá para streaming pesado o mucha multitarea, pues podría notarse un poco justo comparado con chips más nuevos. Ok, entonces la experiencia de uso más allá del audio puro es un foco claro esta vez. ¿Y la conectividad? Sí, parece que buscaron mejorar el paquete completo. Tiene Bluetooth 5.0 bidireccional. Bidireccional. Puede recibir y enviar. Exacto. Y soporta códecs buenos como LDAC y aptX HD para mejor calidad inalámbrica. También Wi-Fi, por supuesto. ¿Batería? 3.500 mAh. Shanling dice que da hasta 14 horas por la salida normal y 11 por la balanceada.
Pero bueno, eso siempre depende del uso real. Claro, volumen, tipo de archivo. Exacto. Y aquí otra diferencia con el iVaso DX180. El iVaso tiene batería reemplazable. Eso para algunos es un plus a largo plazo. El M3 Plus no la tiene reemplazable. Entendido. Bueno, si tuviéramos que resumir, pros del Shuanling M3 Plus. Pues yo diría, la potencia de salida, que es considerable. La configuración Quad TACS. El salto a Android 13 que promete mejorar la experiencia. Y el diseño renovado que es atractivo. Ok, ¿y las contras o los puntos débiles? Estaría el procesador, el Snapdragon 665, que algunos ven un poco justo para el precio hoy en día. La pantalla de 720p frente a competidores con 1080p. Y los 64 GB de almacenamiento base, que quizás obliguen a usar tarjetas sí o sí. Entonces es como un intento de Shuanling de mantener su fuerza en sonido y potencia, pero poniéndose al día en el sistema operativo y la usabilidad general. Exacto. Se coloca ahí, en la gama media, buscando ese equilibrio. Sonido potente, pero con una experiencia Android moderna. Lo interesante es ver eso, cómo ahora no solo compiten en quién suena mejor, sino también en qué tan fácil y agradable es usarlo, ¿no? El software, la interfaz. Justo eso, la experiencia completa. Y eso nos deja pensando, ¿qué busca la gente hoy al comprar uno de estos? ¿Solo la máxima potencia y detalle de audio? ¿O también una interfaz rápida, un sistema versátil? Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Dónde pones el balance? El M3 Plus es un buen ejemplo de esa tensión en el mercado actual de los DAPs. Definitivamente. Algo para reflexionar. Bueno, hasta la próxima exploración. Hasta la próxima.